Buenas tardes, mis apreciados hermanos y hermanas, y bienvenidos a nuestra serie de estudios, las 7 etapas de la alimentación del pueblo de Dios. Hoy vamos a estudiar la cuarta parte durante el Éxodo. Esta etapa fue desde la salida de Egipto en el año 2514, del día 14 del primer mes, después de la creación, hasta poseer la Canaán terrenal 40 años después, en el año 2554, del día 14 del primer mes, después de la creación, o 470 años después de la promesa hecha a Abraham. Cuando Dios liberó al pueblo hebreo, no era su plan que éstos prosiguieran en una alimentación corrompida y degradada a base de carne animal. Llegaron a los 15 días del segundo mes después de salir de Egipto al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, y el pueblo murmuró contra Dios, viendo que se les había acabado sus provisiones de alimento, y dijeron: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Fue así como este pueblo rebelde murmuró y se quejó contra Dios y anheló volver a Egipto, e incluso anheló la muerte, queriendo carne. Preferían la muerte y Egipto, pero siempre estar consumiendo carne. Entonces el Señor le dijo a Moisés: voy a hacer que les llueva pan del cielo. El pueblo deberá salir todos los días a recoger su ración diaria. Voy a ponerlos a prueba para ver si cumplen o no mis mandamientos. Después Moisés dijo al pueblo: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Dios, en su misericordia, envió maná, pan de ángel, pan del cielo, trigo del cielo. Y así los probó si andaban en su ley o no. Los israelitas, como todo ser humano que ha existido y que existe, tenían que ser probados en cuanto a la alimentación y ver si querían hacer la voluntad de Dios. Pero cayeron como Eva y Adán, como los antediluvianos descendientes de Caín, también como los hijos de Set, como casi todos los descendientes de Noé después del diluvio, como sus antepasados mismos. Todos, excepto Cristo, en un momento de nuestras vidas hemos caído en el pecado original del hombre, que es la mala alimentación y la falta de dominio propio. Hemos sido engañados como Eva, hemos sido engañados de una forma especial por la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, como engañó a Eva a comer del fruto prohibido. Cuando estaba por darles maná, un poco antes de que llegara Israel al Sinaí, Dios les concedió carne en respuesta a sus clamores, pero se la suministró por un día solamente. Dios pudo haberles suplido carne tan fácilmente como les proporcionaba maná, pero para su propio bien se les impuso una restricción. Dios se proponía suplirles alimentos más apropiados a sus necesidades que el régimen estimulante al que muchos se habían acostumbrado en Egipto. Su apetito pervertido debía ser corregido y devuelto a una condición saludable a fin de que pudieran hallar placer en el alimento que originalmente proveyó para el hombre. Los frutos de la tierra que Dios dio a Adán y a Eva en el Edén. Por este motivo, quedaron los israelitas en gran parte privados de alimentos de origen animal.
Por la noche, cuando el rocío caía sobre el campamento, también caía el maná. Debían recoger durante 6 días maná de madrugada antes que saliera el sol. Del primero al quinto día, o de domingo a jueves, una cantidad de 2 kilos aproximadamente por persona, y no dejar nada para el día siguiente. La casa de Israel lo llamó maná. Era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel, su color como de bedelio, amarillento y brillante. El pueblo salía a recogerlo y lo molía entre 2 piedras, o bien lo machacaba en morteros. Y lo cocía en una olla o hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite nuevo. Pero el sexto día, o viernes, como lo conocemos hoy, debía recogerse una doble porción por persona, ya que el santo sábado no caía maná del cielo por lo sagrado de este día, apartado desde la creación. Era el único día en el que no se engusanaba el maná, cuando se guardaba para el día siguiente. De esta forma, mostrándoles lo estricto de su ley y su gran amor. Cabe mencionar que esto fue antes de que la ley fuera proclamada en el monte Sinaí, estando los israelitas en el desierto de Sin. También se guardó dentro del arca del pacto, por orden divina, aproximadamente 2 kilos o 1 gomer de maná, trigo del cielo, como evidencia para sus descendientes. Comieron maná toda su peregrinación por el desierto por 40 años, hasta llegar a tierra de Canaán, y celebraron la Pascua, siendo el día 14 del primer mes, por la tarde en el año 2554, después de la creación. Transcurridos 40 años exactos de peregrinación por el desierto. Al día siguiente de la Pascua, o fecha 15 del primer mes, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura y espigas nuevas tostadas. El maná cesó el día siguiente, el 16 del primer mes del año 2554, después de la creación. Desde que comenzaron a comer el fruto de la tierra, los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El maná simboliza a Cristo. Él es el pan que descendió del cielo. Y también simboliza su palabra, que debe ser meditada y estudiada todos los días. Sin embargo, también simboliza una alimentación saludable y vegetariana. La luz que Dios ha dado y que continuará dando sobre la alimentación debe ser para su pueblo hoy, lo que el maná fue para el pueblo de Israel. Como Dios dio maná del cielo para sostener a los hijos de Israel, dará a su pueblo en diferentes lugares habilidad y sabiduría para usar los productos de esos países en preparación de alimentos que reemplacen la carne. Miles y miles de israelitas se habían vuelto idólatras, quebrantando el primero y el segundo mandamiento, adorando a dioses falsos, siendo idólatras. Olvidándose también del sábado y lo solemne y sagrado de su observancia, tomaron en poco que la ley dice no matarás, y que esta ley incluye a los animales y que no los excluye, y que el hombre y los animales tienen una misma vida, cosas que en las cuales Dios no quería que siguieran. Dios no quería que ellos siguieran en desobediencia. 3 meses exactos después de salir de Egipto, o mes y medio después de estar en el desierto de Sin, en el día 14 del tercer mes, llegaron al desierto de Sinaí, teniendo que santificarse para estar en la presencia de Dios durante 2 días.
Y el día 16, 2 días después, Dios les recordó los 10 mandamientos por la mañana desde lo alto del Sinaí, estando el Señor entre truenos, relámpagos y una nube muy oscura, con un sonido muy fuerte de trompeta, todo el monte humeando como un horno. Y el parecer de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre, ya que en su esclavitud muchos habían olvidado la ley de Dios. Él vio necesario recordarles y proclamarla para que todos la escucharan. En el Sinaí, monte de Dios, la ley no fue dada por primera vez. Fue recordada y proclamada por Cristo mismo al pueblo de Israel y para el mundo entero, dándole ahora en forma escrita en 2 tablas de piedra, escrita por el dedo de Dios o Espíritu Santo, siendo el Espíritu Santo que escribió la ley en 2 tablas de piedra, y Él mismo las escribe en las tablas de nuestro corazón. Israel pasó casi un año allí, en el campamento del Sinaí. Una distancia de solo 11 días de viaje mediaba entre el Sinaí y Cades, en la frontera de Canaán. Sin embargo, tenían aún que ser probados por 39 años, y pronto cayeron en murmuración contra Dios y los que Dios había designado como líder para su pueblo. Hablemos ahora del pecado en Kibrot Hatava, tumba de los codiciosos. Aunque Dios siempre les proveía todo lo que necesitaban, siempre buscaban sus propios deleites y nunca confiaron y siempre murmuraron contra Dios mismo, acusándolo de que no les daba lo que necesitaban, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Después de tan solo pocos días al salir del Sinaí, en el año 2515, después de la creación, un año después de llegar al Sinaí, fallaron una vez más la prueba por el desierto, cometiendo el pecado que consistía en que ellos deseaban volver a Egipto en sus costumbres, prácticas y alimentación. Ahora anhelaban el consumo de carne, cosa que Dios quería evitarles para su propio bien. Fueron los extranjeros los que comenzaron a desear carne y dijeron junto con los israelitas: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino que este maná ven nuestros ojos. Así despreciaron lo bueno y querían lo malo, como la sociedad actual. Y no solamente como la sociedad actual, sino como los cristianos de hoy en día. Este pueblo rebelde y tan faltos de conocimiento del poder de Dios, pensaban que Él, el Señor, no les daba carne porque no podía proveerles. Decían: cuando golpeó la roca, el agua brotó en torrentes, pero ¿podrá también darnos de comer? ¿Podrá proveerle carne a su pueblo? ¡Oh! ¡Cuán poco conocimiento tenían del Altísimo! Cuando en realidad Dios no les daba carne para el bien de ellos. Dios no sustrajo la carne de la alimentación de los hebreos en el desierto simplemente para mostrar su autoridad,
sino para su bien, para que pudieran preservar su fortaleza física y moral. Él sabía que el uso del alimento animal fortalece las pasiones animales y debilita el intelecto. Dios sabía que era lo mejor para los hijos de Israel. Por lo tanto, los privó en una gran medida del uso de carne. Satanás los tentó a considerar esto como algo injusto y cruel. Les hizo anhelar las cosas prohibidas porque vio que mediante la complacencia del apetito pervertido llegarían a tener una mente carnal y fácilmente podrían ser llevados a hacer la voluntad de Satanás. Satanás no es un novicio en la tarea de destruir almas. Sabe bien que si puede conducir a los hombres y a las mujeres a hábitos erróneos de comer y beber, ha ganado en alto grado el dominio de sus mentes y sus pasiones inferiores. En el principio, el hombre comía los frutos de la tierra, pero el pecado introdujo el uso de la carne de animales muertos como alimento. Esta dieta obra directamente contra el espíritu del verdadero refinamiento y la pureza moral. Dios quiere que su pueblo sea templado en todas las cosas. Hasta el mismo Moisés llegó con dudas y quejas delante de Dios, prefiriendo la muerte por tan grande carga, como que si Dios no fuera el dirigente principal del pueblo y dudando del gran poder de Dios. Y Moisés dijo: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: danos carne que comamos. Dios le dice a Moisés que les dará carne no por un día, ni por 2, ni 5 días, ni 10, ni 20 días, sino les daría carne hasta por un mes, hasta que les salieran por las narices, porque habían menospreciado a Dios deseando carne. Era muchísima gente la que peregrinaba por el desierto con Moisés, aproximadamente 2 millones de personas. Solamente los hombres aptos para ir a la guerra eran 600,000. Moisés replicó: me encuentro en medio de un ejército de 600,000 hombres, ¿y tú hablas de darles carne todo un mes? Aunque se les degollaran rebaños y manadas completas, ¿les alcanzaría? Y aunque se les pescaran todos los peces del mar, ¿eso les bastaría? Sin embargo, el Señor le respondió a Moisés: ¿acaso el poder del Señor es limitado? Pues ahora verás si te cumplo o no mi palabra. El Señor hizo soplar un viento que trajo del mar bandadas de codornices como la arena del mar, que cayeron alrededor del campamento. Había codornices en una extensión de hasta un día de camino o 11 millas alrededor del campamento y una altura hasta de casi 1 metro del suelo. La gente se levantó y recogió codornices durante día y medio, todo el día, toda la noche y todo el día siguiente. El que menos recogió 2 toneladas y las disecaron o tendieron por todo el campamento. No habían todavía comenzado a masticar la carne cuando el Señor se enojó con ellos e hirió a los más robustos, quejosos y líderes que desearon carne, y les envió una terrible enfermedad que mató al resto de los codiciosos. Entonces
Ellos llamaron ese sitio tumbas de la glotonería, porque allí enterraron a la gente que no pensaba sino en comer. Tenían como a su Dios al Dios apetito o vientre, como lo menciona el apóstol Pablo, al cual la mayoría le siguen. Por esto mismo, durante toda su peregrinación e historia, los hebreos eran y son quejosos, asesinos, murmuradores, rebeldes, necios, tercos, sensuales e inmorales, contenciosos e indominables, fornicando tras los mismos límites de poseer la Canaán terrenal con las moabitas, porque se habían depravado y desmoralizado tanto, perdieron la razón y asimilándose a las bestias. ¿No pasa igual hoy en día con aquellos que se dicen llamar cristianos? Crucifican a Cristo día tras día, como lo hicieron los judíos. Por su insistencia y sus malos deseos de querer comer carne, murmurando contra Dios, Dios también les dio estatutos que no eran buenos y decretos por los cuales no podrían vivir. Dios nunca forzará a una persona a que haga su voluntad. Dios le otorga el libre albedrío a todos, a toda la raza humana. Cada ser humano tiene la facultad de elegir entre lo recto y lo incorrecto. La decisión es de nosotros. Dios quiere que nos salvemos, pero de nosotros dependerá nuestra salvación. Él pone delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal, la bendición y la maldición. Mas nos aconseja siempre que elijamos la vida para que vivamos nosotros y nuestros descendientes y no muramos, tengamos vida eterna en Cristo Jesús. El gran apóstol a los gentiles, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió para nosotros y para todos los habitantes de la tierra: bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o se debilite. Cabe mencionar que el apóstol Pablo fue designado por Dios mismo para ser apóstol para los gentiles, o sea, de una forma especial para nosotros. Si no es bueno comer carne, automáticamente es malo. Hermanos, no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero muchos hoy a lo malo lo llaman bueno y a lo bueno malo. El consumo de carne sirve de tropiezo porque nos vuelve inmorales y podemos hacer caer a los demás. Ofende porque nos volvemos irritantes y recordemos que el consumo de carne debilita la salud física y espiritual. Dios no se agradó por la conducta de los israelitas al codiciar el consumo de la carne, por lo cual quedaron postrados en el desierto y no entraron en la Canaán terrenal, cosa que pasará con muchos y quedarán en este desierto mundo, postrados sin poder entrar en la Canaán celestial y en la nueva tierra. Todo lo que pasó con los israelitas es ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, para que no codiciemos comer carne como ellos codiciaron. El consumo de carne produce idolatría,
glotonería, inmoralidad, rebeldía, murmuraciones, terquedad, irritación, obstinación. Todo esto que sucedió con los israelitas sucedió para servirnos de ejemplo y quedó escrito para advertencia nuestra, para nosotros, a quienes nos ha alcanzado el fin de los tiempos. A cada uno de los que son tentados a complacer el apetito, quiero decirle, no ceda a la tentación, mas limítese al uso de alimentos sanos. Usted puede educarse para gozar de un régimen saludable. El Señor ayuda a los que tratan de ayudarse a sí mismos. Pero cuando los hombres no ponen especial empeño en obrar según la mente y la voluntad de Dios, ¿cómo puede Él obrar por medio de ellos? Hagamos nuestra parte, obrando nuestra salvación con temor y temblor. No sea que cometamos errores en la forma de tratar nuestro cuerpo, el cual estamos delante de Dios en la obligación de conservar en la condición más saludable posible. Mi apreciado amigo y amiga que me escuchas, salgamos de Egipto o el mundo. No deseemos volver allí. Vayamos a Cristo. Él está con los brazos abiertos. Con Él seremos más que vencedores. Él nos da la victoria. Con Él no hay cosa imposible, mas sin Él no podemos vencer el más mínimo pecado, sacar de nuestras mentes el más pequeño mal pensamiento. Sin Él nada somos y nada podemos hacer. No dilatemos más. Vayamos a los pies de Jesús. Ve, querido amigo y amiga, a los pies de Jesús. Que el Señor te bendiga, que los llene de su gracia, amor y Espíritu Santo.